Bueno, estamos aquí con el instructor Mauricio Chiguazuque. Él es instructor del área de titulada en el tecnólogo en producción multimedia de animación digital 2D y de animación 3D, hasta donde tengo entendido. El profe es un teso en la ilustración, es un alma muy humilde y noble y a pesar de esto dibuja espectacular. Profe, muchas gracias por estar acá tratando de apoyarnos en este proceso formativo. Nada, lo dejo ahí para que nos colabore con su saber. Hola, profe Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, pues soy, bien lo dijo el profe Mauricio Chiguazuque, soy instructor de titulada del área de contenidos digitales, más específicamente multimedia, producción de multimedia, animación digital y animación 3D. Mi labor pues, en el centro es la parte conceptual, el arte conceptual dentro pues, del desarrollo de lo que es un producto animado, un producto multimedial también, ¿cierto? Todo el desarrollo conceptual desde el dibujo y desde sus diferentes vertientes, ¿no? Desde la parte análoga, el trabajo en digital también, depende mucho de, pues, cuál es el producto que queremos lograr. Quiero mostrarles tal vez algo de mi trabajo y pues compartirles la forma en la que yo eh, elaboro mi trabajo, ¿no? Como mi flujo de trabajo y cómo llego a su ejecución. Denme un momento. Pues me enfoco realmente en arte digital, ¿no? Ya en este punto, pues bueno, tengo más o menos 17, 18 años de experiencia profesional en el campo. Pues he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos a nivel nacional, internacional también. He publicado en revistas mexicanas, en festivales de ilustración argentinos. Por ahí también algo estuvo alguna vez, algo de mi trabajo en Inglaterra. Trabajo para estudios fuera del país. He contado con mucha suerte en cuanto a ese tema, pero pues todo radica más que otra cosa en el trabajo, ¿no? En la pasión, que es lo que uno le trata de imprimir mucho a lo que uno elabora. Pues como lo digo, mi trabajo se enfoca mucho en el arte digital. Ya en este punto, pues no trato de no trabajar desde el boceto análogo, ¿cierto? Sino pues se puede bocetar directamente ya desde, desde el bitmap, desde el trabajo en Photoshop. Posteriormente, dependiendo del flujo de trabajo que yo tenga en el momento o el producto que yo quiera lograr, pues comienzo a vectorizar, en este caso, como ustedes ven acá en este momento, para poder lograr pues un producto, ¿no? Un buen producto. Mucho trabajo vectoriales, es algo que me parece bien interesante. He tenido la oportunidad también para trabajar para estudios de animación, como artista conceptual, creador de personajes. Pues ya depende mucho como del producto que quiera yo mostrar, que yo plantee desde el arte que yo trato de llevar, ¿no? Y lograr a la ejecución pues de algo, sin dejar de lado el trabajo análogo, ¿no? El trabajo análogo siempre es algo pues que debe estar ahí en lo que nosotros siempre conocemos como pues como el arte principal, ¿no? El trabajo inicial, la raíz de todo, pero pues se le pueden dar ciertas características para que se vuelva un trabajo bien interesante a nivel de producción, ¿no? Como producto, como tal, ¿cierto? También pues mucho trabajo bitmap o en Photoshop, todo enfocado siempre a la ilustración. Eh, ¿Cierto? Exploración de diferentes texturas, técnicas, fabricación de pinceles para llegar a realizar un producto, ¿cierto? En este caso, pues como este trabajo que ustedes ven acá, el cual desarrollé con la realización de diferentes pinceles exclusivamente hechos para esta ilustración. También algo por ahí dentro de todo, pues a mí me mueve mucho como la labor artística, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención. Trato de enfocarla, ¿no? Enfocarla mucho como a la parte de la escultura. Me llama también mucho la atención esto. Esculpir como tal, ¿cierto? Esculpir desde lo físico, desde la obra física. Es
es un arte, no más que otra cosa, entonces pues es muy gratificante poder lograr productos de este tipo. Vuelvo y lo digo, pues creación de personajes como tal, dependiendo de lo que se necesite, pues desde el vector o desde el bitmap, ¿cierto? O también desde el análogo. Una de las técnicas que hay dentro del trabajo análogo es el tradigital, ¿cierto? El tradigital, ¿qué es? Pues bocetar directamente en una hoja normal, crear la obra que uno necesite desde desde un papel normal y comenzar a digitalizar de una u otra forma, dependiendo pues el programa que estemos manejando para llegar a la ejecución de un producto final, ¿cierto? Siempre partiendo pues de un trabajo eh, análogo, ¿cierto? Pues diversos tipos de trabajos. También pues podemos generar ciertos productos ilustrativos con algún tipo de característica, pero sin perder la esencia real del concepto al que queremos llegar, ¿no? En este caso, pues este tipo de trabajo fue publicado en una exposición artística, una galería conocida al norte de Bogotá. Eh, su temática era como la naturaleza y cómo la mecánica, cómo la tecnología ha ido cambiando todo el trasegar de la naturaleza, ¿no? Pues esta fue mi propuesta, fue seleccionada en su momento y fue expuesta. He contado pues con esa suerte, ¿no? Todo a través pues de la disciplina, ¿no? Siempre la disciplina, no hay otra forma, ¿cierto? Sino trabajar duro pues para lograr un objetivo y lograr hacer algo. Siempre pues como lo dije anteriormente, no dejar a un lado las técnicas análogas, ¿cierto? También son bien interesantes, son muy bonitas de trabajar, y los resultados que se pueden lograr son chéveres, son bien interesantes, entonces pues es algo que también debe estar ahí, ¿cierto? Para poder lograr un buen producto. Más o menos es algo de mi trabajo. Eh, de todo un poco, ¿no? Siempre hay de todo un poco por ahí, pero pues siempre trato, y eso es algo que siempre le aconsejo yo a mis aprendices, es de ilustrar, ¿cierto? Más que dibujar es ilustrar, porque dibujar cualquiera lo puede hacer. Y es dibujar, ¿qué es? Replicar, copiar algo que ya existe por ahí. Ilustrar va un poco más allá, es generar un concepto a través de una imagen ilustrada, es poder crear desde cero, ¿cierto? Entonces, siempre trato y en todo el transcurso de mi vida profesional lo he tratado de hacer, de no copiar, ¿cierto? Siempre trato de crear desde cero. Porque se acostumbra, la persona se acostumbra cuando hace esto a tener trabajo original, ¿cierto? A destacarse pues por un trabajo original, no estoy copiando nada porque, vuelvo y lo digo, el que copia pues lo hace siempre, siempre va a vivir es copiando y pues no es la idea, sino generar trabajo desde cero. Siempre pues le aconsejo eso a mis aprendices, pues en general a la gente con la que tengo la oportunidad de hablar, ¿no? Crear siempre desde cero para poder lograr un producto innovador, más que otra cosa es eso. ¿Vale? Más o menos es eso. Y pues en mi proceso, en mi flujo de trabajo, está enfocado mucho, bueno, como lo digo, en en lo que quiero lograr, ¿no? En cómo quiero llegar a un producto final, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? En este caso, pues ahorita voy a mostrarles algo de cómo poder hacer una ejecución de trabajo. Digamos que en este caso, vamos a trabajar desde algo muy básico porque pues a veces los conocimientos iniciales para apropiarlos no son tan extensos pues para abordarlo como tan de primera mano, ¿cierto? Existe, como lo mencioné ahorita, hay una forma de trabajar que se llama tradigital. ¿Qué es el tradigital? Pues hacer ilustración análoga a mano, ¿cierto? En una hoja y digitalizarla de una u otra forma, una fotografía, escaneando de alguna forma, y dándole cierto tratamiento de colorimetría, no sé, lo que uno necesite hacer ya desde la labor digital, generando productos bien interesantes. Por ejemplo, acá tengo esta ilustración, es una ilustración hecha en una cartulina, ¿cierto? Normal.
no necesitamos absolutamente nada más para poder hacer trabajo, eh, trabajo que nos agrade, ¿cierto? Un trabajo interesante. Una hoja normal, entintado en tinta china, valga la redundancia, una cartulina. No hay nada más acá sino esto. Este trabajo yo lo paso a digital, en este caso en el ejercicio que les voy a mostrar en un momento, yo lo paso a digital, ¿cierto? La digitalizo de alguna u otra forma y le voy a comenzar a dar un tratamiento de color, ¿cierto? Para generar una ilustración en la técnica tradigital, que sería una de las técnicas, una técnica muy interesante de por sí para poder trabajar. ¿Vale? Entonces voy a mostrar acá. Ya yo comienzo a trabajar, ya tengo acá pues la ilustración que les mostraba ahorita hace un momento, ya la había digitalizado, ¿cierto? Voy a comenzar a darle un pequeño tratamiento, tal vez, vamos a ver cómo nos va con este trabajo, ¿cierto? Trato de respetar al máximo y voy a comenzar a editar desde Photoshop, desde el trabajo en Bitmap, a ver cómo nos va, a ver qué tal nos queda. ¿Cierto? Voy a comenzar simplemente a editar nada más. Y es nada más que eso, simplemente pues para no perder, yo soy muy amigo como de no perder lo análogo, ¿cierto? La técnica pura, la ilustración física, ¿cierto? El trabajo en digital es muy chévere, da unos acabados bien interesantes, pero creo yo que no debemos perder la esencia de todo, que sería el trabajo análogo, ¿cierto? Entonces por eso quiero compartirles y pues ya que el profe Jonathan me da la oportunidad de mostrar esta técnica, ¿cierto? Mostrar cómo se puede abordar o cómo la abordo yo desde mi flujo de trabajo. No, obviamente pues no se trata de la única forma o la única que existe o la mejor, no. Eso no es, sino es la forma en la que yo trabajo más que otra cosa, porque existen muchas maneras para llegar a un mismo objetivo, ¿cierto? No es solamente como yo lo digo, o pues como lo dice tal persona, no. Siempre es como un flujo de trabajo, algo muy personal, ¿cierto? Pero pues se pueden lograr cosas bien interesantes. Más que otra cosa es eso. Trato de respetar mucho, la edité un poco pues para comenzar a trabajarla desde cero, ¿cierto? Pero pues dándole como la proyección, obviamente pues por lo que fue una fotografía, tomé realmente una fotografía, pues la foto no va a quedar siempre muy simétrica, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de editarla al máximo, pues para que nos quede lo mejor posible, ¿cierto? Lograr una ejecución bien interesante, planteada desde acá. No voy a intervenir absolutamente nada de mi ilustración análoga, recuerda, esta que tengo acá, la que ustedes ven allá en la pantalla, ¿cierto? Sino simplemente voy a aplicar color desde este trabajo como tal. ¿Cierto? Esta es una forma, ¿cierto? Hay muchas otras formas pues para poder ilustrar, ¿cierto? Pero esta es una de tantas, por decirlo de alguna forma. Siempre pues yo tengo que mirar cuando yo comience a realizar una ilustración, ya la tengo totalmente digitalizada, ¿cierto? Más allá de un pequeño tratamiento, una pequeña intervención tal vez en saturaciones, algo de curvas, creo yo. Más de eso no voy a realizar a este trabajo, ¿cierto? Todo pues tratando de respetar siempre, y eso es algo fundamental, tratar de respetar el trabajo análogo, ¿cierto? A eso a lo que siempre en esta técnica le debemos apuntar. No solamente se trata porque siempre lo he visto y es la gente quiere llegar al trabajo digital, quiere el trabajo digital, siempre el trabajo digital, pero pues vuelvo y lo digo, debemos conservar algo del trabajo análogo, ¿no? ¿Por qué no? Antes de comenzar yo a realizar la ilustración, sea un trabajo totalmente análogo, un trabajo digital, perdón, o tal vez totalmente en digital,
siempre yo debo configurar la resolución de mi ilustración. En este caso, pues porque va a ser un trabajo netamente en pantalla, pues RGB, para tener el espectro de color que yo necesito. Y en el tamaño de imagen yo voy a verificar que esté a 300 dpi, ¿cierto? Porque calidad de imagen. Esto nos va a dar una calidad muy chévere para poder plantearnos lo que queremos. Verificamos, está a 39 en tamaño físico, 39 centímetros por 27, 9 por 28 más o menos, ¿cierto? Inclusive podemos bajarla un poco más para no forzar el equipo al momento de comenzar a llenar el archivo de mucha información, ¿cierto? La bajo solo un poco, tengo una muy buena resolución, entonces no va a pasar nada. Siempre sus trabajos digitales desde la ilustración, de por sí desde el mismo tratamiento fotográfico, debe ser realizado a 300, ¿cierto? Es una resolución estándar, pues de ahí en adelante ya es ganancia, ¿no? Pero pues es un estándar. Ya tengo acá mi boceto, ¿cierto? Que no es más que la ilustración que tengo acá en la mano. Voy a darle una facultad acá, unas facultades de capa, que se llama multiplicar, ¿cierto? Siempre debemos nombrar nuestras capas, siempre. Porque los archivos, si no les damos una nomenclatura a las capas como tal, un nombre a la capa, pues seguramente en mi flujo de trabajo termino, yo tengo archivos, ilustraciones que tienen 70, 80 capas, 150 capas, pues no voy a saber cómo se llama la primera, hasta la 150, ¿cierto? Si digo capa 1, capa 2, capa 3, la 59 ya no sé qué es, ¿cierto? Entonces por eso es bueno siempre tener, nombrar los archivos, nombrar las capas, pero siempre eso es bueno. Pues a la capa del boceto le voy a poner línea para saber qué es y en facultad de multiplicar, ¿no? Siempre hago eso, de ahí para abajo toda la colorización la voy a hacer debajo, ¿cierto? Debajo de la línea. Y a esta primera tal vez le voy a poner, no sé, color 1 para diferenciar. Voy a comenzar a plantear un color. Aquí hay una forma interesante de trabajar, que es a través de la saturación de tonos, del equilibrio del tono, ¿cierto? Como yo me muevo en el espectro solamente desde un único tono. Vamos a ver cómo nos va con eso. Selecciono un color cualquiera, pero que sea vibrante, ¿cierto? Aquí va a ayudar mucho pues para la colorización. Se lo aplico, ya lo tengo, ¿cierto? Ahora voy a comenzar en otra capa aparte, pero encima a darle algo de sombras, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí voy a comenzar yo a buscar los pinceles que yo necesite. El pincel que yo necesite. Yo tengo acá los pinceles por default que vienen dentro de Photoshop, pero igual también tengo una serie de pinceles configurados, pinceles inteligentes, ¿cierto? Unos son pagos, otros los he descargado de unas páginas, pero pues todos tienen alguna facultad, ¿cierto? Los tengo ahí porque en dado caso en algún tipo de trabajo que yo quiera realizar o que tenga como de comisión, entonces pues tengo pinceles extras para poder trabajar, pero por lo general yo siempre trabajo con los pinceles por default que vienen en Photoshop, que serían estos de la primera paleta, ¿no? Los iniciales de acá. Me gusta mucho trabajar con este pincel seco, ¿cierto? Este último que vemos acá. Pues ya le cambio el tamaño, ¿cierto? Y comienzo a escoger el tono base, que es este. Recuerden, está en RGB, siempre de esta forma. Ahora voy a comenzar a darle un poco de volumen. Voy a bajar la intensidad del pincel, voy a quitar la presión del lápiz, ¿cierto? Y comienzo a aplicar el tono. Por acá, ¿cierto? En pequeños pasos, no tengo que matar el volumen que yo quiero dar solamente con un paso de color, ¿cierto? Sino en pequeños pasos, más que otra cosa. Todo lo voy a hacer solamente con un tono, ¿cierto? Todo lo estoy realizando simplemente con un tono. Y pues no va más allá que del concepto, de la idea que yo tengo en la cabeza para plantear. Pues ya depende mucho, esto ya es como una labor como muy personal, ¿no? Muy de mi flujo de trabajo, por decirlo así. Esta ilustración pues la estoy realizando en bitmap, ¿no? No es un trabajo de colorización digital desde el bitmap, no es vectorial, como algo de lo que les mostré hace un momento,
pero pues igualmente es muy interesante, ¿no? Es una técnica muy mía, ¿cierto? Ya es como mi estilo. Si ustedes tienen, ojalá la oportunidad por ahí de poder ver, si me encuentran por ahí, por algún lado, siempre mi trabajo está enfocado hacia esto, ¿cierto? Esta es mi línea, este es mi estilo. Eso también es algo que yo trato de difundir con las personas que yo hablo, de que siempre tengan eso, ¿no? Que desde si somos entusiastas de la ilustración, nos gusta la ilustración. Recuerden, la ilustración difiere mucho del dibujo. Ustedes tienen que pasar a la ilustración, no se deben quedar solamente en el dibujo, porque el dibujo es copiar, ¿cierto? Obviamente requiere cierta habilidad y pues una habilidad bien interesante, pero pues ustedes pueden ir más allá, no van a crear desde cero. Deben generar ustedes, y es algo que siempre yo tengo, siempre yo les digo a mis aprendices, a las personas con las que yo hablo, es generar un estilo, ¿cierto? Bien llámese ilustración, bien llámese diseño, lo que ustedes vayan a realizar, ¿cierto? Ustedes siempre tienen que generar un estilo, ¿vale? Eso siempre es fundamental, que sean reconocidos, ¿cierto? El artista que es reconocido es el que tiene un estilo propio, no el que copia de otros, ¿cierto? Porque pues no hay gracia en eso. Más que otra cosa es generar un estilo. Eso es lo que vende, ¿cierto? Lo que vende como creativo. Es la invitación pues que les hago a ustedes y pues en general yo siempre abordo, ¿no? Esto es lo que siempre deben hacer ustedes, muchachos, para que tengan esa parte muy en cuenta, ¿no? Y aquí pues trato de abordar el volumen, ¿cierto? Desde un espectro normal. Todo está en un solo tono, ¿cierto? Pero bueno, porque esta forma, pues ya en un momento, en un segundo, termino de aplicar algo de volumen por acá, ¿cierto? Algo de sombra, algo de oscuridad en diferentes pasos. Recuerden, este es un primer paso nomás. No estoy finalizándolo de golpe. Algo que también tiene la ilustración es que es un trabajo progresivo, ¿no? Y pasa mucho, a veces cuando yo hablo con personas, me dicen, no, pero es que no me queda bien al principio, esto me está quedando mal, así no debe ser, pero es que pasa y resulta que la ilustración es un trabajo progresivo, ¿cierto? Comienzo, pero no de primerazo me va a quedar súper bien, ¿no? Yo comienzo a escalar. Cada vez que le voy agregando algo a mi trabajo, pues se va viendo cada vez mejor, ¿no? Es progresivo, progresivo. No piensen que porque me está quedando mal al principio ya me quedó mal para siempre. Pues no, realmente no es así. Trabajo desde la ilustración, comienza tal vez no viéndose como yo quiero, pero pues a medida que ustedes van avanzando, el trabajo se va volviendo mucho más rico visualmente, ¿no? Eso es inherente al trabajo de la ilustración. Siempre pasa así, pues en general en el diseño, en todo, siempre va a irse como enfocado hacia esto, ¿no? Trato de interpretar en esta ilustración, pues, mucho de lo que es el volumen, ¿cierto? Con esquemas muy básicos de planteamiento de sombras, ¿cierto? Para generar algo ahí, algo de volumen, algo de interpretación. Nada muy elaborado, más que otra cosa esquemático, porque lo que yo quiero es enfocar la atención de mi trabajo, de esta obra como tal, al trabajo análogo, al trabajo de la tinta, ¿cierto? A lo que realicé al principio. A esto es a lo que ustedes tienen que apuntarle, ¿cierto? Todo por sí es como un factor de que suma en todo, ¿no? Todo, o sea, no solamente es la línea, también el color ahí está influyendo en algo, también no sé, eh, el trabajo, el trabajo de sombras, los achurados, todos los aspectos técnicos que desencadenan dentro de la ilustración como tal, ¿no? Entonces ya es algo como que se va viendo cada vez que voy avanzando, se va viendo y pues cada vez más se va logrando un resultado de una u otra forma, pues interesante, ¿no? Simplemente planteo tonos base y esto lo puedo hacer realmente, es una técnica, como es ultra digital lo que estoy realizando, pues esta técnica funciona por obvias razones muy bien desde lo digital, ¿cierto? Desde lo análogo puedo plantear este mismo esquema de color, pero pues eh, con la variante pues que no hay edición más allá del tono y pues generando una ilustración con monocromías, no más, ¿cierto? Ya tengo este primer esquema de color hacia la oscuridad,
yo cuando voy a comenzar a oscurecer tengo un tono base, ¿cierto? Tal vez mi tono base en mi paleta de color está sobre la línea vertical del selector cromático de acá, ¿cierto? Si yo tuviera esto acá, yo nunca voy a seleccionar totalmente en vertical. Yo siempre tengo que comenzar a seleccionar, a saturar el tono en horizontal, en sesgado, ¿cierto? Siempre. Nunca, nunca así, nunca hacia arriba, sino siempre así, ¿cierto? En diagonal, en diagonal. Siempre ustedes tienen que comenzar a trabajar de esta forma, ¿no? Siempre. Lo tengo acá, pues en este caso, como estoy en la línea horizontal de mi selector, pues hasta ahí puedo llegar, ¿cierto? Y ya tengo otro tono. Ahora voy a comenzar a aplicar mayor profundidad en algunas partes. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Algo mucho más puntual, ¿cierto? Muchísimo más puntual. Por acá, tal vez, ¿cierto? En otro paso, tal vez voy a utilizar 3 pasos. Esta oscuridad, la que ustedes están viendo, que estoy aplicando en este momento. Otro paso más de oscuridad, ¿cierto? Otro poco más de saturación. Y un tercer paso, que sería ya la luminosidad, planteamiento de luz. Y comenzamos a editar tal vez un poco más allá, pues para ver cómo nos va quedando, ¿cierto? Cómo vamos a ir trabajando. A ver, vamos a ir viendo, y acá lo llevo. ¿Cierto? Aquí vamos. Y ahí voy. Cada sombra pues debe ser consecuente a donde estaba pegando, ¿no? Siempre, siempre. Y pues al darle la facultad de multiplicar a mi capa de la ilustración análoga, ¿qué va a hacer? El tono de la tinta, porque es tinta china con lo que realicé este trabajo, siempre va a conservar como que sus características, nunca se va a opacar el tono, porque el multiplicar ayuda a fundir el color con la tinta, ¿cierto? Con el trabajo físico, y eso me va a ayudar muchísimo pues para lograr algo interesante de una u otra forma, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta, muchachos, ¿cierto? Planteamos aquí muy rápidamente, vamos a ver cómo nos sigue yendo. Y ahí la llevamos, ¿cierto? Tal vez acá, por acá algo, ¿cierto? Acá, por aquí algo, ¿cierto? Y es muy sutil, de por sí es muy sutil el cambio. A veces difícilmente se puede percibir, pero pues realmente eso es a lo que hay que apuntarle. No debemos hacer tampoco un trabajo que nos quede así una parte muy clara y una muy negra, ¿cierto? No como en un paso tan brusco. Por eso les digo que en 3 pasos, ¿cierto? Porque es la manera adecuada, la manera sutil de poder ir dando como ciertas características, ¿no? Sin ser tan invasivos dentro de la ilustración que estamos realizando, ¿cierto? A eso deben ustedes apuntarle, pues ya en el último paso de oscuridad debemos plantear ya es las partes donde pega algún objeto y pues se está volviendo oscuro porque es lo que está más cerca de otro, ¿no? Así ustedes comienzan a plantear, ¿cierto? Y aquí comenzamos a movernos, ¿cierto? Siempre con un pincel, y si ustedes ven, no estoy utilizando más que este pincel, simplemente. No estoy haciendo nada más que no sea con ese pincel, ¿cierto? Siempre. Comienzo a hacer esto acá, ya vamos casi finalizando esta pequeña parte, ¿cierto? Volúmenes muy ya muy puntuales con el último paso de oscuridad, nada súper amplio, porque pues si no se va a ver extraño, ¿no? Ya se va a ver ya muy sucio, muy manchado, sino algo sutil,
¿cierto? Por acá, tal vez por acá, por acá. Y ahí lo llevo. Esa es una forma, ¿no? O sea, vuelvo y lo digo, hay muchísimas maneras de poder realizar ilustración digital. Simplemente, pues en esta ocasión les muestro como una de las tantas, ¿no? Una de las tantas formas para poder hacer el trabajo de ilustración como tal. ¿Cierto? Ahora voy a tener como acá, como mi tono raíz, ¿cierto? Para otra vez dar algo de volumen por ahí, ¿cierto? Hacer alguna pequeña corrección, tal vez, ¿cierto? Y ahí la llevamos casi. Ahí vamos, ¿cierto? Ahora voy a aplicar un tono más desaturado, ¿cierto? Ahora voy a ir al revés. Ya estaba saturando, pues ahora vamos a desaturar, ¿cierto? A generar este tipo de planteamientos de volumen como tal. Particularmente me gusta mucho que se vea el trazo, no se vea como el brochazo desde lo digital. Se vea toda esa riqueza de brochazo, que el trabajo en digital se sienta mucho más personal, mucho más plástico, no tan inorgánico, ¿cierto? Entonces, es un flujo de trabajo. No es que otra cosa, es un pequeño flujo de trabajo, pero considero desde mi experiencia, desde mi opinión personal, pues que esto le da un valor interesante a lo que es la ilustración, ¿no? La ilustración digital como tal, ¿cierto? Ahí más o menos vamos haciendo, a ver cómo nos va yendo con esto. Algo de tonos por uno que otro lado, ¿cierto? Nada así súper marcado, pero pues sí tratando de interpretar ese pequeño volumen que está ahí en algunos sitios, ¿cierto? Y ahí lo voy descifrando de a poco, ¿cierto? Algo y lo digo, pues es algo progresivo, la ilustración es algo progresivo. No es que vamos a hacer de primer golpe ya y pues nos quedó así ya genial, no, eso no va a pasar. Siempre lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar y así se vaya viendo raro, extraño y desde lo análogo también de por sí. Pues sigamos a ver cómo va, ¿cierto? A ver cómo nos va con este trabajo, ¿cierto? Y haciendo esto, pues tal vez ya al finalizar van a tener ustedes algo bien interesante, ¿no? Algo bien chévere, pues de eso trata de por sí, trabajar de esta forma. Sigo todavía en el mismo espectro de color, sobre los mismos púrpuras, sobre estos mismos tonos, pues no pasa nada porque pues, estamos en un primer paso para poder lograr algo. Vamos a ver cómo nos termina de ir. ¿Cierto? Para interpretar el volumen, ya el rebote de luz, todo previo conocimiento que ya tenemos tal vez o que estamos abordando en este momento, pues para poder plantear la luminosidad del trabajo, ¿cierto? Ya depende mucho de lo que quiera realizar. Recuerden, el trabajo en tinta no es más pues una ilustración análoga a la que ustedes hacen allá en su momento. Ustedes es exactamente lo mismo, ¿no? Pero pues es tal vez es algo de pericia en el manejo del programa, pues para poder lograr algo ahí como medianamente interesante, ¿no? De eso trata, de eso siempre va a tratar. Siempre va a tratar de eso, pero pues
la idea es poder acentuar mucho su trabajo, ¿no? Darle mucha riqueza sin perder lo que es la esencia del trabajo análogo. A eso es a lo que también pues considero que se le debe apuntar. Se pueden lograr cosas bien, bien interesantes, ¿no? Ya tengo otro paso de luz, vamos a hacer un último paso de luz, un poco más saturado, ¿cierto? Pero luces más puntuales, algo que se llama en ilustración, también en el tema audiovisual, una luz ambiental. Voy a tratar de ambientar mi personaje con algo de luz ambiental. También con algo de luz directa podría ser, ¿por qué no? ¿Cierto? Marco un poco más el tono, el porcentaje de carga de color que voy a botar por acá en algún lado. Comienzo a marcar los tonos, ¿cierto? A ver cómo nos va. Estrictamente ustedes se rigen al planteamiento. Yo sé que la luz viene de aquí para allá, pues ya sé que todo lo que pegue por este borde va a tener la inferencia de esta luz directa, ¿no? Entonces tengan eso ahí en cuenta. ¿Cierto? Y ahí ya hay más o menos, ya casi vamos finalizando esta parte. Voy a hacer tal vez una luz directa, pero pues apuntando desde 2 puntos. Para añadir un poquito más de volumen, ¿cierto? Como de retórica visual. Y ahí lo voy logrando de a pocos, ¿cierto? Ya es el nivel de detalle que ustedes le impriman a su trabajo, más que otra cosa. Poder llegar a alguna conclusión ahí. Y voy verificando, voy alejando, me voy viendo, bueno, ahí vamos, medianamente vamos como bien, ¿no? Algo más de volumen acá, tal vez más volumen, alejo acá, pues para seguir haciendo estas plumas que venía haciendo, ¿cierto? Y ahí vamos. Me alejo para ir verificando dónde me falta, en este caso, en el trabajo de esta ilustración. Y continúo, ¿cierto? Hay ciertas partes de la ilustración pues, que requieren un dominio, ¿no? Un pequeño dominio de luces y de sombras, pero pues nada que no se pueda lograr, ¿no? Realmente son los estudios que se deben realizar ya la labor de ilustración, ¿no? Conceptos muy de la fotografía, tal vez, pero pues igualmente aplicables para el trabajo de ilustración, ¿no? Siempre. Y ahí lo voy logrando, ¿cierto? Paulatinamente, recuerdo, es algo como muy de a poquitos, que eso es lo que les va a ayudar. No tratemos de matar todo como de golpe, ¿cierto? Porque seguramente se les va a complicar la vida. A veces yo roto el lienzo, R, para rotar el lienzo, para no complicarme, ¿cierto?
y logro hacerlo. Planteo, trato de ser como muy organizado, pues, para no embolatarme, ¿cierto? Porque a veces suele pasar, ¿no? Siempre a veces nos embolatamos y ya se vuelve un enredo todo. Entonces, pues, no hagamos eso, tratemos de ser como muy organizados para poder ir logrando lo que queremos y ya. Ese sería un método bien eficaz para poder lograrlo, ¿cierto? Y ahí lo voy logrando, ¿cierto? Y ahí lo llevamos, ahí vamos. Y ahí voy. Tal vez en esta ilustración lo más engorroso serían las plumas, pero pues si ustedes quieren generar un buen trabajo, hay una forma y es el detalle, ¿no? El detalle como que ayuda mucho para que se vea bien interesante, ¿cierto? Entonces, no pasa nada tampoco, no tengan miedo de poner mucho detalle en un personaje tal vez, o poner mucho detalle en una ambientación, no teman hacer eso, ¿cierto? Pues obviamente va a ser consciente de que el trabajo se triplica, cuadriplica, pero pues el resultado que se obtiene resulta interesante, ¿no? Entonces, pues para que tengan en cuenta eso, muchachos. Y aquí voy, ahí voy ya haciéndole, ya casi vamos a terminar estas escamas. Si ustedes quieren realizar un ejercicio con calidad interesante, pues háganle cosas así, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero pues no, esta parte si no es que sea un requisito, no es como la invitación que yo les hago a que lo puedan realizar, ¿cierto? Hay formas bien creativas de poder hacer trabajo, formas bien interesantes. Ya es como la disciplina y todo el cuento para poder hacerlo. Y ahí pues, aquí voy, ¿cierto? Ya vamos a acabar esta parte. Vamos a verificar, tal vez, como que sí, cierto, me faltan acá unas. Por ejemplo, me falta esta, me falta esta. Ahora miro, ya como que está, ¿cierto? Ahora me falta solo la mitad del cuerpo. Y ahí finalizo esta parte. Continúo. Y aquí vamos a hacer estas plumas de acá. Recuerden, rotan con R, shortcut es R, y pues cambiar de forma, escape, ¿no? Entonces, para cambiar de orientación, ¿cierto? No es que otra cosa. Entonces aquí, esto facilita mucho el trabajo, ¿cierto? Y es más sencillo, no tengo que mover la mano, sino simplemente un comando y escape, ¿cierto? Para devolver.
y ahí lo llevamos. Yo que sé mucho en los detalles también, porque no, hay esquemas muy sencillos y son geniales, pero pues también hay otro tipo de formas, ¿no? Como el detalle también ayuda mucho a que sus trabajos potencien más, se vuelvan mucho más perduraderos en el tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, siempre apúntenle como a eso, muchachos, siempre, 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 siempre busquen muchas referencias, siempre tratemos como de ver a ver qué más se puede lograr, ¿cierto? Cómo se está moviendo hoy en día el mercado, bueno, ya sé más o menos por dónde irnos y así, ¿cierto? Ya voy acabando. Y está volteado el lienzo, ¿cierto? Entonces oprimo Escape y ya no está, ya no se voltea, ¿cierto? Ya cambió de orientación. Seguimos mirando, bueno, me falta esta parte de acá, pero ya cada vez estamos más cerca de su finalización. Y aquí continuamos. De igual forma, roto el lienzo tal vez, pues para comenzar a trabajar de una forma más cómoda, ¿no? Si ustedes ven, no utilizo más de la espaciadora y el mismo pincel, porque para todo estoy utilizando el mismo pincel, ¿cierto? Entonces, pues si está ahí, utilicémoslo. Pueden lograr, a ver qué cosas interesantes se pueden lograr con ese pincel tan sencillo, ¿vale? Vuelvo y lo giro acá. Vuelvo acá y vuelvo acá y por acá, tal vez. Ahora vamos a hacer las espinas. Todo en el mismo color, ¿cierto? Recuerden, todo lo estoy haciendo con el mismo tono, ¿cierto? No estoy utilizando otro tono diferente. Mismo tono, mismo pincel, mismo efecto. Nada así raro, ¿cierto? Y haciéndole esta simple línea, tal vez se comienza a ver como transparente, ¿cierto? Como que funciona eso. Ustedes van revisando dónde están trabajando, pues a ver si siempre va a tener el mismo pincel o oprimir un shortcut indebidamente y pues el color va a cambiar muchísimo, ¿cierto? ¿Cierto?
Ahora, ahora voy a hacer, bueno, vamos a hacer por acá, tal vez, otros, vamos a hacer unos acá, por acá, cierto, acá, doble acá. Y aquí voy. Y ahí voy, ¿cierto? Progresivamente, ¿no? Recuerden, el trabajo es como muy progresivo, no es que a la primera nos va a quedar, tal vez, es como muy paso a paso, ¿cierto? Al final es que nos damos cuenta de los errores realmente, porque pues desde lo análogo a veces nos queda muy bonito, pero pues no, no, no es como tan recurrente, ¿no? Siempre como que tal vez sí, tal vez no va a funcionar, no sé, ¿cierto? Entonces, por eso primero hacemos como en una hoja, como para ver cómo se comporta, todo el cuento, y de ahí para adelante, pues, toda la creatividad, ¿cierto? Es como nos lo plantean ahorita. En un momento, algunas cosas de las que hablo, ¿cierto? Agrego tal cual detalle, volumen por acá, ¿cierto? Y aquí vamos. Siempre voy alejándome, pues para ir viendo por dónde quiero el color y voy a ir testeando más o menos el tono que estoy aplicando está funcionando de una correcta forma, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo siempre?
me alejo y miro, ¿cierto? A ver, tal vez sí, ¿cierto? Como que de pronto. Entonces lo voy dejando ahí, ¿cierto? Lo voy dejando con esa pequeña paleta que estoy haciendo. Y recuerden, siempre un trabajo debe tener ese factor interesante. ¿Cómo logran ustedes plantear eso? Pues desde el espectro RGB. Siempre, siempre, siempre recuerden eso. Para el trabajo de sus ilustraciones como tal, ¿cierto? Ténganlo muy presente ahí, muchachos. Bien, muchachos, digamos que aquí ya acabé, ¿cierto? Acabé de aplicarle el color que necesitaba. Ahora ustedes dirán, no, pero ¿cómo así? Solamente tiene un tono. Pues yo voy a comenzar por los ojos y voy a sacar el ojo de acá, ¿cierto? A este le hago control J, ya tengo es una capa nueva, ¿cierto? Si ven aquí abajo se nombró, entonces ahora voy a crear otra capa nueva para hacer algo que vamos a hacer ahorita en un momento. Cuando yo doy control J, voy a duplicar la selección que yo tengo directamente. No voy a copiar la capa completa, sino solamente la ilustración. Solamente lo que necesito. Vean en la bandeja lo que va a pasar. Control J, perdón, control J sobre mi capa base. Ya tengo dos tonos, ¿cierto? Dos tonos, los selecciono ambos, los colapso en una sola forma. Y ahora doy control U y voy a cambiarle de tono por acá tal vez, ¿cierto? Miramos si sí, tal vez puede funcionar, ¿por qué no? Vamos a mirar una cosa, ya sé que tiene aquí de raro, entonces para matizar como estos moraditos que tiene acá, ¿cierto? Voy a comenzar a aplicar un tono base. Apliquemos un tono base color blanco, lo voy a poner aquí detrás, ¿cierto? Tengo el mismo tono. Lo leo otra vez, necesito unificar todo. Aquí le doy algo de tratamiento desde el motor. Cierto, más o menos hago esto. Y así más o menos voy aumentando cada vez más. Le voy a ir generando mayor protagonismo a la ilustración que estoy haciendo. Cierto, pues aquí ya queda. Utilizo el lazo porque ya son trazos muy amplios, pues para hacerlos de un solo golpe. No, simplemente voy a hacer esto, ¿cierto? Rápidamente voy a tratar de unir en estas partes complejas. Ya en el resto voy a utilizar el manual SAO.
Y ahí vamos. Y aquí lo llevo, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí desde abajo mejor, creo yo que nos resulta mucho más ágil. Y lo hago con este trazo manual. Selecciono una parte, voy aquí arriba, voy a seleccionar otra parte, cierto, selecciono aquí otra parte, selecciono otra parte, aquí voy a seleccionar otra parte. Cierto, estoy cerrando, estoy seleccionando como esta especie de lagarto que estoy haciendo ahí, ¿cierto? Aquí me salí, entonces Alt para disminuir la selección y segmentarla hasta donde yo necesito. Ahora acá, ahora esta parte acá, ¿cierto? Aquí me quitas los como acá. Esta parte. Esta parte. ¿Cierto? Resulta de por sí más sencillo hacerlo de esta forma. Mucho más fácil. Y ahí lo voy llevando, ¿cierto? Una ilustración, y es algo muy de ahora, es que la ilustración tenga colores muy brillantes, ¿cierto? Se vean bien brillantes los tonos, como que ayuda mucho. Va a hacer ver mucho mejor sus ilustraciones. Y ahí voy, ¿cierto?
Ya casi finalizamos toda esta parte. Esta es la técnica sencilla, ¿cierto? Imagínense la técnica un poco más compleja, ¿cierto? Se vuelve un poco más impersonal, ¿cierto? Mucho más automatizado. Pues no es la gracia lo que les he hablado durante este momento. No es la gracia. Yo creo que se vea eh, como bien desarrollado desde lo análogo, ¿cierto? Y tal vez lo quiero abordar desde lo digital, pues voy a obtener de por sí un buen trabajo, porque estoy ya acostumbrado a trabajar de una forma y de un flujo de trabajo determinado, ¿cierto? Ya casi termino. Tal vez existen métodos mucho más rápidos, mucho más sencillos, pero pues realmente creo, por lo que les decía hace un momento, ¿no? Hacerlo de esta forma me hace sentir que la ilustración es mucho más mía, ¿cierto? No es tan de un proceso digital. Entonces por eso la realizo de esta forma, ¿no? Más que otra cosa es como por eso. Y finalicé ya. Como ya seleccioné todo, ¿cierto? Entonces voy a hacer control J. Hacer una capa nueva, mejor no lo hagamos sobre control J, sino de una capa nueva. Le voy a agregar algún tono acá, digamos que este, pero lo voy a matizar un poco.
pues para que no se vea tan marcado, ¿cierto? Vamos a seleccionar este primero, el de acá, y acá inclusive puedo acercarme a lo que es el espectro de color, ¿cierto? Entonces ahora este lo voy a poner como acá, acá y a ver cómo nos va. Podría funcionar, ¿cierto? Y ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo en la ilustración. Cada vez más voy acentuándola, le voy dando más valores. Pero si ustedes ven, estoy realizando todo desde un solo tono, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Y eso va a resultar en un trabajo interesante, ¿cierto? Ya cuando ustedes se den cuenta, muchachos, si me encuentran por ahí, van a ver el resultado final de esta ilustración, pero realmente el proceso como tal es este. Este es uno de los procesos de ilustración digital, ¿no? Este que ven ustedes ahí. Existen, vuelvo y lo digo, muchas formas, solamente son como flujos de trabajo, pero pues a la final la idea es tener un producto bien interesante, ¿cierto? Mapeado de color, sectorizado de color a través del bitmap en un trabajo análogo, pero pues puedo lograr, ¿cierto? Puedo lograr un resultado bien interesante. ¿Vale? Entonces es eso, es más o menos eso sobre el flujo de trabajo que yo puedo comenzar a plantear mi trabajo. Es una pregunta, ya que ahí ya Sí, solo sería señor. darle el modo de fusión a esa capa verde. No, a esta no. A esta no, pues le podría aplicar yo aquí algo, ¿cierto? Tal vez. Quiero comenzar a ver qué le quiero hacer, ¿cierto? Ya depende mucho. Vean, mire, esta de tono me funciona. Da como un aspecto interesante, ¿no? Ya depende. Sí, depende mucho de lo que yo quiera ir realizando. ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué es a lo que quiero yo llegar? ¿Cierto? Pero hay muchas formas, hay muchas formas. Listo, muchachos. Eso les quería mostrar, les quería compartir. Ya más adelante la publico y ustedes la ven finalizada, ¿cierto? Es un proceso que a pesar de que es entre comillas, rápido dentro de lo que es la ilustración digital, totalmente digital, porque pues estoy haciendo un trabajo, recuerden, análogo, pues siempre tiene como un grado de trabajo, ¿no? Que no es eso, realmente es como eso. Y así, el trabajo en ilustración, el trabajo es progresivo, ¿no? Recuerden siempre eso, no es simplemente como que de primerazo me va a quedar y ya súper genial, no. El trabajo va aumentando el nivel, cada vez el detalle, las cosas que le voy agregando y al final de cuentas pues voy logrando un trabajo bien chévere, bien interesante. Trata de eso. Sí, es bastante interesante Entonces, porque muchas veces vemos como esa frustración inicial y es hasta absurda porque hasta ahora está empezando. exacto. Sí. Y es un error en el que caemos todos, en algún momento caemos. O sea, como que comienzo a hacer algo y lo que estoy haciendo acá y no me gustó y yo ya lo dejo ahí, arrugo la hoja y me voy por allá y hago otras cosas. Y eso siempre pasa, pero eso es algo que nosotros debemos soltar, ¿cierto? Debemos sacarlo de la cabeza. Si nosotros sacamos eso de nuestra cabeza, o sea, vamos a darle mucha más potencia a lo que vamos a hacer, porque nos estamos quitando ese bloqueo mental de una u otra forma. Ujú. Mi profe Mauricio, espectacular esto, realmente la disfruté mucho yo, espero que los aprendices que vean este video también se la gocen tanto. Siempre me ha gustado mucho este proceso de aprendizaje a través de charlas, de entrevistas, de hablar así con un experto. Ese método suyo se me hizo bastante práctico, realmente uno siempre, o bueno, yo personalmente, que no soy muy fuerte en el área de la ilustración, cuando tenía que enfrentarme a este tipo de desafíos, comenzaba aplicando el color sectorizado. Entonces, si yo me imaginaba esto verde, pues hacía esa zona verde, pero pues a través de su método es como, primero más rápido, segundo más eficiente y tercero, le ayuda a uno a manejar una mejor composición en cuanto al color, una mejor armonía. Ujú. Es un poco más controlado, ¿no? Esa técnica, a través de las saturaciones. Sí. Son métodos, ¿no? De por sí.
el bolsillo. Exacto, Ojalá, ojalá los muchachos que vean esto, mejor dicho. yo me imagino que deben haber infinidad de métodos, pero pues este que Ujú. usted nos acaba de enseñar está espectacular. Realmente me gustaría mucho ver ese trabajo finalizado. Claro, claro. Lo voy a publicar por ahí y se los muestro, se los muestro. No esté totalmente finalizado con todos los detalles y todo. Es un proceso extenso de por sí. Es el proceso rápido, entre comillas, pero pues realmente es un trabajo extenso, ¿no? Ya en su momento yo lo publico y lo ven finalizado. Mi profe, de verdad, muchísimas gracias. Nos deja varias enseñanzas, ¿no? Como le digo, no solo a los aprendices, sino también a mí. Nos acostumbramos tanto a querer resultados así que nos olvidamos de esa parte conceptual y de esa parte de disfrutarnos el proceso, ¿no? Sí, 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 ante todo es eso lo que dice usted, profe, disfrutar lo que uno hace, ¿no? O sea, si usted se disfruta lo que hace, el resto viene por añadidura, es disfrutar las cosas, siempre, siempre se trata de eso. Listo, profe. Entonces, muchas Dale. gracias. No sé si quisiera dejarnos alguna conclusión o ya las dijimos todas, creo que ya dijimos las conclusiones así a modo general. Sí, básicamente es mucha dedicación, muchachos. Dedíquense mucho, si les gusta este tema, este cuento, dedíquense a hacerlo, dedíquense a cultivar una técnica, a ser muy en cierta medida muy autodidactas, porque todo esto también es como muy de una exploración personal, ¿no? Para lograr una obra, porque realmente esto es obra, ¿no? Obra artística, entonces es un proceso muy personal, muy mío, ¿cierto? Entonces, exploren, exploren y busquen los métodos, sean curiosos con lo que hacen y verán que va a evolucionar el trabajo de ustedes muchísimo.